Artículo. SCP-052. Clase de objeto. Euclides. Procedimientos especiales de contención. Aunque no es posible eliminar a SCP-052 del sistema de metro de la ciudad de Nueva York, su comportamiento predecible permite a la Fundación evitar que el público lo encuentre. La estación A/B/C/D de 59º St estará cerrada al público de 11 p.m. a 1 de la madrugada los sábados y domingos con el pretexto de mantenimiento de vías. Durante ese tiempo, la estación contará con agentes del Grupo de Trabajo Móvil Gamma 6. Se ha ordenado a los agentes que impidan el acceso público accidental a la estación y que capturen a cualquiera que sea visto saliendo de SCP-052. Cualquiera que haya estado en SCP-052 debe ser transportado al sitio 21 para ser interrogado y procesado. Los miembros del público que vean a SCP-052 pueden ser liberados después de la administración de un amnéstico de clase B. Descripción: SCP-052 es un tren subterráneo tipo R4 de la ciudad de Nueva York. Los registros oficiales indican que este tren fue construido en 1932 y desmantelado como chatarra en 1975. Sin embargo, continúa apareciendo en la vía Uptown/D en la estación 59º St y 8ª Avenue a las 11:57 de la noche todos los sábados. El tren está en perfecto estado y etiquetado como tren A. SCP-052 aparece a la hora designada. Abre sus puertas para aceptar/descargar pasajeros durante aproximadamente 5 minutos. Luego cierra sus puertas y desaparece. No parece contener nunca pasajeros, excepto aquellos que abandonan el tren durante su aparición. La mayoría de los sujetos que abordaron SCP-052 no han sido recuperados. Los pasajeros que salen de SCP-052 afirman haber embarcado en varias fechas. Desde 1976 hasta 2204, este último afirma que pensó que SCP-052 era un tren especial del 300º aniversario. Los sujetos no conservan ningún conocimiento del tiempo a bordo. Anexo: los pasajeros que salgan de SCP-052 deben ser llevados al sitio 21 e interrogados para determinar su origen y posible amenaza a la corriente temporal actual. Generalmente, a los pasajeros del pasado se les pueden administrar amnésticos de clase A y reintegrarlos a la sociedad. Los pasajeros del futuro deben ser retenidos indefinidamente. El sitio 21 alberga actualmente a 26 pasajeros recuperados. A pesar de nuestros protocolos para impedir el acceso público, todavía estamos recibiendo temas del futuro. Aunque algunos son de líneas temporales alternativas, es posible que SCP-052 comience a aparecer en otro momento/lugar, lo que requerirá una mayor contención. La Fundación ha colocado varios sujetos en el tren, en un intento de comprender sus actividades cuando no son visibles. Prueba 052-1, 31 de mayo de 2009. Agente censurado. Colocado en el tren. No recuperado a la fecha. Prueba 052-2, 6 de junio de 2009. El agente censurado entra al tren. No se recuperó, ya que aparentemente regresó a 1980 y fue desvivido en un enfrentamiento con eliminado. Prueba 052-3, ver notas sobre el pasajero recuperado 052-4. Después de la prueba 052-3, el Comando O5 emitió órdenes de que no se debía arriesgar a más agentes como pasajeros en SCP-052. Se ha considerado la posibilidad de utilizar personal de clase D en su lugar, pero el riesgo de dejarlos en el pasado es demasiado grande. Bitácora de pasajeros recuperados bajo custodia de la Fundación. Pasajero 052-1, ingresó al tren el 14 de julio de 2012, recuperado 8 de marzo de 2008. Notas: una contadora de camino a casa desde el teatro cuando subió al tren 052-1 expresó sorpresa y consternación por haber viajado en el tiempo 4 años, pero por lo demás parece no haber cambiado ni sufrir daños.
Se ha determinado que ella existe actualmente en esta línea de tiempo y debe permanecer retenida indefinidamente para evitar efectos temporales no deseados. Pasajero 052-2 ingresó al tren el 12 de junio de 1976, recuperado, 15 de marzo de 2008. Notas: el sujeto ingresó al tren cuando se perdió camino al estudio 54. Aunque ileso y no representa una amenaza temporal, 052-2 está detenido porque el psiquiatra examinador cree que 32 años es un periodo demasiado largo para facilitar una reintegración exitosa. Pasajero 052-3 ingresó al tren el 6 de diciembre de 2014, recuperado el 20 de junio de 2009. Notas: un turista de Jacksonville, Florida. El sujeto 052-3 ahora habla albanés en lugar de inglés. Retenido por órdenes de O5 sobre temas del futuro, así como posibles dificultades de reintegración. Pasajero 052-4 ingresó al tren el 13 de junio de 2009, recuperado el 27 de junio de 2009. Notas: agente censurado de la prueba 052-3. El agente regresó con las manos extirpadas quirúrgicamente y una nota en el bolsillo con el mensaje: no envíes más. El sujeto no recuerda su experiencia en el tren, pero al ser sometido a hipnosis, reveló datos borrados. Pasajero 052-5, agente censurado. Entró en el tren en fecha futura desconocida, en violación del protocolo. El 11 de julio de 2009, el cuerpo del sujeto fue arrojado violentamente desde el tren, aterrizando a 10 metros de distancia. En el examen, se encontró que el sujeto había sido datos borrados. Se está considerando si se debe aumentar la seguridad para evitar que el sujeto ingrese a SCP-052. Pasajero 052-6, censurado, afirma ser un supervisor de nivel 4 de la Federación SCP que ingresó al tren en diciembre de 2124. Al sujeto se le había administrado un amnéstico clase A' antes. Hasta el embarque, en un intento exitoso de evitar la suerte de los pasajeros 052-4 y 050 y 2-5. Recuperado el 6 de febrero de 2010. Como nunca será liberado de la custodia de la Fundación, el Comando O5 aprobó compartir información clasificada sobre otros artefactos en nuestra posesión, con la esperanza de obtener nuevos métodos de contención y tomar conciencia de futuras violaciones de seguridad. El agente censurado ha cooperado y afirma: qué bueno que no sabemos cómo abrir SCP-699. El sujeto se puso visiblemente pálido y se negó a seguir discutiendo este tema. Ser un sobreviviente de la gran plaga zombie de 2092, causada por una brecha de contención de SCP-008. Ese SCP censurado puede ser asesinado por datos borrados, con un datos borrados y SCP censurado. O5 ha denegado el permiso para intentar esto.